estas tablas de distribución de frecuencia. Lo vamos a clasificar de dos formas. Creo que es más fácil si lo ponemos con un mapa. ¿Sí? Las tablas de distribución de frecuencias son dos. Son estas tablas que nosotros vamos a crear de acuerdo a ciertos datos, una lista de datos de una encuesta o de ahí de diferentes formas que se obtenga, pero son básicamente dos. Está la tabla de distribución de frecuencias, que ya vieron que hay varias, frecuencia absoluta, relativa, acumulada, y hay una de las tablas que se llama para datos no agrupados, que de hecho no hemos visto un ejemplo, hoy lo vamos a trabajar. Y está la que hemos visto nosotros en ejemplo, que es la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Todo viene de una lista de datos. La tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados tiene esta forma. La voy a hacer así como muy pequeñito. La primera columna maneja los datos de manera individual. No sé, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Y por aquí están todas las columnas de frecuencia que mencionábamos. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada, etcétera. Y en cambio, las tablas de datos agrupados, que son los ejemplos que ya hemos estado revisando, manejan los datos por intervalos o clases, también se les llama clases, creo que de esa forma lo habíamos definido. ¿Qué quiere decir? Que en un primer renglón puedo tener, por ejemplo, números del 5 al 10, luego del 11 al 16, luego del 17 al 22, ¿no? O sea, van como por intervalos. Y también tienen sus columnas de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, pero vienen por intervalos. En cambio, las de no agrupados vienen de manera individual, como su nombre lo dice. Son no agrupados, están de manera individual cada uno, ¿no? Entonces, hoy la idea es que vamos a construir unas tablas de distribución de frecuencia para datos no agrupados. Y ya la siguiente clase de esta semana, pues veremos cómo construir la de agrupados, que de hecho estas ya las hicimos, estas tres columnas, pero vamos a ver cómo construir las clases y otros elementos que se tienen, digamos desde cero. Vamos a construir tablas desde cero, ¿sí? Entonces, aquí va el primer ejemplo. No está en el manual porque no tiene tabla de datos no agrupados, pero lo vamos a ver aquí. Y si alguien quiere participar hoy, pues nada más es ir mencionando lo que se tiene que ir poniendo en la tabla, ¿sí? Entonces, una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados inicia con una columna. Aquí está mi ejemplo, los datos de manera individual. Inicia con una columna que normalmente se le llama X o X sub I, que van a ser los datos. Y los datos en una tabla de no agrupados se ponen de manera individual y en orden creciente. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes ven esta lista, me dice, se realizó un sondeo entre 25 miembros de una clase de psicología acerca del número de hermanos que tenían en sus familias, ¿no? Voy a elaborar una tabla de distribución de frecuencia de acuerdo a esta lista. Entonces, esta lista se refiere al número de hermanos. Digamos, de acuerdo a la lista de asistencia, ¿no? La primera persona dijo que tiene 2 hermanos, la siguiente dijo que tiene 3, la siguiente dijo que tiene 1. Entonces, obviamente esta lista no está ordenada, ¿no? No está ordenada, pero la podemos ordenar, porque las tablas pues manejan datos ordenados. Entonces,
¿Qué números irían en esta lista? ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál es la cantidad de hermanos más pequeña hasta la más alta? Del 1 al 6. Galilea, del 1 al 6. Aunque estén desordenados, puedo identificar que el número más pequeño es el 1 y el número más alto es el 6. Y de hecho creo que no se salta ninguno. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Exacto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar a la hora de ir construyendo una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Identifico en primera columna los datos y van de manera creciente. Empiezo con el más pequeño y así vamos a ir subiendo. Ahí está. Esta es la de datos. Luego, al igual que en la del ejemplo de la clase pasada, la siguiente, por lo general, es la de la frecuencia absoluta. Es decir, cuántas veces se repite cierta cantidad. El 1, ¿cuántas veces se repite? No sé si lo logran ver, están un poco pequeñitos, pero... Son 4. Son 4 unos. Sí, son 4 más. 1, 2, 3, son 4. Entonces la frecuencia es 4 para el número 1. No confundan estos dos, ¿no? Esto es el dato, que en mi ejercicio es el número de hermanos. Y la frecuencia es cuántos de estos miembros de la clase tienen de a un hermano. 4 personas dijeron que tienen un hermano. ¿Cuántas personas tienen 2 hermanos? Son 7. 6. Jesús, vamos con Jesús y luego con Brandon. 7. Jesús. Son 7. Son 7. 7. Los voy a poner ahora así para que los pueda marcar bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Brandon, ¿cuántos son de 3 hermanos? ¿Cuántas personas tienen 3 hermanos? 6. 6. Déjenme marcarlo ahora aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De a 4 hermanos. Son 3. Ángeles. Son 3. Ahorita vamos contigo, Perla. A ver qué marca le hacemos ahora. 1, 2, 3 nada más. De a 5 hermanos, Perla. 3, maestra. 3 nada más. Sí. 1, Son 3. 2, 3. Y por último, 6 hermanos. Son 2, maestra. 2, maestra. Marlene. Vamos con Marlene. Son 2. Son 2, maestra. Sí, déjenme, como voy apuntando los nombres también. Ok, ahí está, 2. Entonces, frecuencia absoluta, no olvidarlo, se refiere a cuántas veces se repite un dato. En este caso, cuántas personas tienen cierta cantidad de hermanos. La que ya habíamos visto anteriormente, aunque en otra tabla, que era la de datos agrupados, porque eran aquí por intervalos, el proceso es el mismo. ¿Cómo construir la frecuencia relativa? Normalmente le ponen ahí FR o es F sub R para decir frecuencia relativa. Y entonces esta frecuencia relativa es tomar la frecuencia absoluta y dividir entre la cantidad de datos. En este caso, incluso la podemos completar aquí, ¿no? Si yo sumo todo esto para saber más o menos que vamos bien, si sumamos estas cantidades, pues me debe dar 25, porque son los miembros que hay en esa clase, ¿no? Entonces aquí voy a poner, debe dar 25. 4 más 7 más 6 más 3 más 3 más 2, debe dar 25. Y entonces decíamos, para frecuencia relativa, voy a poner las cuentas aquí aparte para que no se llene la tabla.
Para frecuencia relativa es tomar la frecuencia absoluta y dividir entre el número de datos. En el caso del primer renglón, la frecuencia absoluta es 4 y dividimos entre 25. Para el siguiente renglón es 7, dividimos entre 25 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto nos va a dar en las frecuencias absolutas? ¿Quién tiene calculadora a mano? Ahora sí, La Sammy. primera, Vamos con Alejandra entonces. Alejandra y luego Sammy si va a participar. ¿En la primera cuánto da? 0.16. 0.16. ¿Tienes la segunda de una vez? 0.28. 0.28. Ok. Ahora sí. La siguiente, que sería 6 entre 25. 0.24. Danairi. 0.24. El siguiente que se repite 2 veces. 0.12. 0.12. Sammy. Sammy, ¿tienes el último también? 2 entre 25. 0.08, maestra. 0.08. Okay. Mi participación, profa. Ya está apuntada. Sí, ahorita les voy diciendo quiénes. Entonces, frecuencias relativas, ya lo habíamos dejado. Esto, de hecho, es de lo que tienen que hacer también en su tarea 3, la que ya habíamos marcado la semana pasada. Esta, por ejemplo, es la forma de presentar la frecuencia relativa en decimales. La voy a poner aquí al ladito como otra columna, pero es la misma información. Frecuencia relativa, pero en porcentaje, que es como más común, ¿no? O sea, creo que se entiende más cuando uno trabaja en porcentajes que cuando trabaja en decimales, pero es la misma información. O sea, esta cantidad en porcentaje, o sea, multiplicada por 100, nos da 16%, 28%, 24%, 12%. Si ven algún error o algo, lo pueden ir comentando para que no quede mal el ejercicio. Y 8%. Entonces, es lo mismo. Normalmente se trabaja más con porcentajes. Es de esta forma. Por ejemplo, este segundo renglón me está diciendo el porcentaje de personas de la clase de psicología que tiene de a 2 hermanos. Recuerden que estos son 2 hermanos y estos cuántas personas tienen 2 hermanos. Obviamente, como es la mayor frecuencia absoluta, o sea, hay más gente que tiene 2 hermanos que gente que tiene 6. Entonces, tiene un mayor porcentaje. El 28% del salón de esta clase de psicología tiene de a 2 hermanos. Entonces, es más común trabajar aquí que en decimales. Pero es la misma información. Si sumamos todas estas, nos da en la frecuencia relativa en decimales, nos debe dar 1 o aproximarse mucho al 1 por esta cuestión de los punto decimal, que a veces no tomamos todos los decimales. Y en esta nos debe dar 100 o aproximarse mucho al 100%, ¿no? Que es el salón completo. Y después de esa teníamos la de frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, les recuerdo que es ir precisamente acumulando la información que aparece en este. Vamos a ir sumando. 4 miembros de la clase de psicología tenían de a un hermano. Entonces aquí empiezo con 4. 7 miembros de la clase de psicología tenían de a 2 hermanos, más estos 4 de aquí arriba nos dan 11. ¿Cuál es el siguiente número? Alejandra, ya tienes participación. ¿Alguien más? 13. Tuyo. 7. A 11, ¿qué le tenemos que sumar? Los Alejandra, 6. tuyo. Ya nos la dijo Le tenemos que sumar los 6. Ujú. Son Entonces, ¿da? 17. 17. ¿Y el siguiente?
20. 20. Ahora sí, vamos. ¿Quién más estaba por allá? 23. Ah, ya tienes, Brandon. 23. Vamos con Tadeo. 23 y el siguiente. 25. 25, exacto. Entonces recuerden, este número en la frecuencia acumulada, este último número tiene que coincidir nuevamente con el número de datos. Así como aquí sumamos las frecuencias absolutas, en frecuencia acumulada pues tienen que ir también contabilizando hasta llegar a los 25 miembros de la clase de psicología. Bueno, estas son las más comunes. En la actividad anterior había una de frecuencia relativa acumulada, pues realmente no voy a hacer esa construcción. Quería que vieran esta primero. Me queda un poco grande aquí, pero bueno. Y recordarles, entonces, esta es para datos no agrupados, porque la primera columna los maneja de manera individual. En los ejemplos anteriores, aquí está. Esta pues es nada más el número de clase, ¿no? Que tiene 6 renglones, pero esta columna maneja los datos por intervalos. Ese va a ser lo que vamos a ver la siguiente clase. Ahora, ¿por qué en una manejo así datos no agrupados, individuales, y en la otra se manejan por intervalos? ¿O por qué se manejan agrupados? Este lo vamos a ver con agrupados. ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a poner aquí en este pequeño mapa que estaba tratando de construir. Se trabajan en datos no agrupados cuando la cantidad de datos, que es lo que ustedes ya deben poder diferenciar, que llamamos n minúscula, cuando la cantidad de datos es menor a 30. Va para el otro lado. Cuando la n es menor a 30, se trabajan datos no agrupados. Es lo que dice la estadística. Estadísticamente, una muestra o una población de menos de 30 datos se considera pequeña. Y entonces, por eso en este primer ejemplo, donde aquí hay 25 datos, yo construí una tabla de datos no agrupados, es decir, de manera individual. Pero cuando el número de datos, aquí está, número de datos 25, es pequeña. Pero cuando el número de datos supera esa cantidad, por lo general se maneja con este tipo de tablas, que es para agrupados. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también a la hora de construir nuestras tablas. ¿Por qué a veces uso esta y a veces uso esta? Es por el número de datos. Si la n ahora sí, mayor o igual a 30, de 30 para arriba, la vamos a hacer con agrupados. Ese símbolo. N mayor o igual a 30, agrupamos así. Y n menor o igual a 30 se quedan individuales en la primera columna, datos o clases. Entonces, ahí el por qué. Vamos a ver 2 ejemplos. Realmente no quiero como comenzar todavía con el de agrupados porque es un proceso largo y no quiero quedarme como a la mitad. Entonces vamos a dejarlo en este ejemplo de aquí. Ya tenemos la frecuencia acumulada. Nos da chance de ponerle la de relativa acumulada y hasta la siguiente ya vemos la otra, la de datos agrupados, para no quedarnos a la mitad. Pues vamos a agregarle aquí la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Que en este caso voy a hacer la cuentita aquí al lado. La de frecuencia relativa acumulada, si ustedes ya identificaron el nombre, es tomar ahora la frecuencia acumulada y esa es la que se va a dividir entre n. Relativo se refiere a que hay que hacer la división, pero en este caso de la acumulada, no de la absoluta. Entonces, en este primer renglón vuelve a coincidir. La primera cuenta es 4 entre 25, que esa ya la tenemos, pero en el siguiente la acumulada es 11. Entonces, 11 se tiene que dividir entre 25, luego el 17, luego el 20 y así sucesivamente. Entonces,
Aquí 4 entre 25 ya nos había dado 0.16. ¿Cuánto es 11 entre 25? 0.44. Ah, No escuché, perdón. 0.44. 0.44. Sí. El siguiente, ¿qué dato va a ser? 17 entre 25. 0.68. 0.68. Siguiente. Todavía faltan algunos. 0.8. 0.8. Maestra, Sí, ahí no lo entendí. ¿Por qué le dio 0.8 que se divide? 20 entre 25. ¿Sí da eso o es diferente? Ah, ok. Ahorita sigue 23 Mira, entre eso. 25. 0.92. me dio 0.92. 0.93 a mí. 23 entre 25. 1 entero. Sí, el último tiene que ser 1. $0.92, ¿no? Sí, a mí me dio eso. Sí, ese está bien. A lo mejor por ahí. Cuentas muy fáciles, nada más no equivocarse en el dígito que están ahí tecleando en la calculadora. Es nada más eso. Igual, con porcentajes, este es 16%, 44%, 68%, 80%. Cada número multiplíquenlo por 100 o muevan el punto decimal 2 lugares y nos queda en porcentaje, 100%. Misma información, frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Ahí está, más completa. Realmente estas tablas de distribución de frecuencia pueden aumentarse en la cantidad de columnas. O sea, hay información que todavía vamos a estudiar, que todavía podemos agregar, tanto a esta como la de agrupados también. Por aquí ya habíamos agregado otra columna. O sea, todavía se alcanza todavía a hacer más. Hay más cosas que se pueden revisar. ¿Okay? Bueno, pero por mientras lo vamos a dejar en esta. Ya la siguiente vemos este ejemplo y marcamos la actividad. Por lo que lo único que me queda comentarles es que no voy a asignar una tarea hoy. Va a ser hasta la siguiente clase que veamos este ejemplo. ¿Okay? Entonces nos vamos a quedar solo con las participaciones y la asistencia. Déjenme descargar la asistencia y ya está. Y de participaciones, hoy son Galilea, Jesús, Brandon, Ángeles, Marlene, Perla Cárdenas, Alejandra Pot, Danairi, Sami y Alejandra Cuyo. ¿Me faltó alguien? Creo que no, ¿verdad? ¿Dijo el mío, profe? Ah, no, perdón, sí es cierto, Tadeo, sí me acuerdo. Okay. Ya está. Ya están apuntados. Entonces, nos quedamos ahí en las participaciones. La siguiente clase, dejo la otra actividad. Váyanse poniendo al corriente. Vi que varios no han entregado la 3, que trata de esto mismo. Entonces, revísenlo para ya poder entregarla. Nos vemos el jueves. Que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Adiós, maestra. Hasta luego, maestra.